Bien, a esta hora damos la bienvenida al ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien se encuentra en Estados Unidos, porque como él lo contara aquí en los estudios de Digital Noticias meses atrás cuando visitó el país, se encuentra realizando estudios de doctorado, de maestría por allá y bueno, pues ahora nos conectamos con él vía Zoom a fin de analizar la coyuntura política ecuatoriana. ¿Qué tal, Otto? Muy buenos días. ¿Usted nos escucha? Ahora Ok. sí, antes no los he escuchado. Bueno, ¿Qué ahora tal? sí. Bueno, señor ex vicepresidente de la República, gracias por atendernos. Un placer poder dialogar con usted y bueno, conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo en el país hoy. Pues una comisión creada en la Asamblea Nacional pues va a dar a conocer su informe en el cual solicitan el juicio político con miras a la destitución del presidente de la República. Desde el exterior, ¿cómo se ve esto en el Ecuador? Realmente creo yo que la imagen de nuestro país está por los pisos. Hay quienes dicen que esto tiene razón de ser, pero ya el propio ministro de Gobierno hace unos minutos ha calificado esto pues como una cualquier cosa sin piso y más que nada como un capricho de la oposición por desestabilizar el gobierno. Bueno, Walter, hola, buenas. No sé si me escuchas, la verdad Sí, no te veo, no tengo cómo verte, me gustaría. Pero bueno, saludos, Walter, gracias por... Ahora sí, ahora sí. Gracias por la invitación. No sé si me escuchas, ¿me puedes sí, sí, hacer? lo escuchamos muy bien. Perfecto. Mira, yo creo que este juicio político ya se sabía cuál era el fin desde que arrancó. No es un juicio bien llevado, digamos, las intenciones de la oposición al gobierno del presidente han sido estas desde que arrancó y creo que el gobierno está en la obligación más bien de seguir adelante con una gestión que por desgracia deja mucho que desear y bloquear a través de aprobación, de la recuperación de la aprobación de la gestión, bloquear cualquier intento de desestabilización, porque a nivel político no van a conseguir mucho, ahí las cartas ya están echadas, la situación ya está definida desde antes, y creo que ponerse a tratar de buscar alianzas a nivel legislativo es complicado. Ahora, de que ese juicio político prospere depende de la posición de la Corte Constitucional, una Correcto. Corte Constitucional que tiene un candado para mí legítimo, legal y muy necesario, un candado que determina si amerita o no el juicio político. Y creo que si algo bueno quedó de la etapa de la transición a la democracia fue justamente esa Corte Constitucional, con quien puedo tener diferencias a veces en ciertos temas, pero que sin duda es una Corte seria que no va a permitir que se atropelle, en mi opinión, no permitiría que se atropelle la Constitución. Y si la oposición desea que el presidente de la República termine su mandato de forma anticipada, creo que hay mecanismos mucho más legítimos que la desestabilización política. Uno de ellos es la revocatoria del mandato. Si el señor llegó a la presidencia con los votos, bueno, que sean los votos de los mismos ciudadanos los que decidan si debe terminar o no anticipadamente su mandato. Ahora, solo queda un año para cualquiera de estas iniciativas, porque en el último año de gobierno, entiendo yo, ya no se puede convocar a la muerte cruzada ni tampoco se puede aplicar la revocatoria. Esto afecta sin duda alguna la imagen del país, un Ecuador pues que tiene un presidente que ha viajado a diferentes lugares al continente europeo, incluso presentando un portafolio de oportunidades a fin de que muchos puedan venir e invertir en el Ecuador, generar fuentes de empleo, pero todo esto a la larga termina es retrasando. ¿Cómo cabe entonces que los que proponen en todo esto son los que dicen que piensan en el Ecuador, que piensan en el país? Ya tenemos a un dirigente de la CONAIE que está amenazando también incluso con paralizar el país si el presidente llega a utilizar lo que la Constitución le faculta, la muerte cruzada. Mire, yo creo que la gente que convoca a las protestas, perdón, los dirigentes sociales, que tienen esa herramienta legítima de la protesta social, tienen que aprender a no abusar de ese instrumento y tampoco de la gente a la que convocan. Si convocan una protesta que sea con soluciones, que sea con alternativas viables para el país. El país está en un momento de recuperación, en mi opinión, gracias a decisiones difíciles que se tomaron en el pasado, y el gobierno ha fallado en proyectar que esa estabilidad que se ha logrado, esa recuperación que se ha conseguido, se refleje en bienestar ciudadano. Entonces, sin duda, el gobierno tiene bajos indicadores de aprobación de gestión, sin duda la ciudadanía tiene reclamos legítimos que hacer, pero creo que caotizando el Ecuador, violando el derecho a la seguridad, violando el derecho a la vida, a la propiedad, ya a mantener en orden sus bienes,
Violando ese derecho no se consiguen esos objetivos, por el contrario, nos alejamos cada vez más de esos objetivos que no son comunes, que tienen que ver, insisto, con que esa estabilidad de la administración pública, esa estabilidad fiscal, se traduzca en bienestar. Salir a cerrar vías, salir a destruir propiedad, salir a poner en riesgo la vida de la gente, la seguridad y la salud de la gente, no contribuye en nada, por el contrario, lo que hace es alejarnos cada vez más de ese objetivo de prosperidad que nos merecemos. La vez pasada, en el año anterior, el paro costó alrededor de 1% del PIB, en el 2019 algo similar. Esos son empleos que se pierden, esas son vidas que se destruyen, ¿ya? ¿Qué consiguieron? Díganme usted, ¿qué mejoró gracias a ese caos? Nada. Lo interesante sería que se acerquen con propuestas reales, que incluyan el sentir de todos los ecuatorianos, no solo de una fracción de la población, sino el sentir de todos los ecuatorianos. Tienen derecho a protestar. Yo creo que la protesta social es una herramienta legítima, que bien utilizada es muy poderosa, pero mal utilizada solamente sirve para hacer daño y de plataforma política de uno o dos malos dirigentes, nada más, juez. El presidente de la República está viajando a Costa Rica el día de hoy para firmar un posible acuerdo comercial justamente con esta nación centroamericana. ¿Cree usted que a la larga podría esta situación política terminar afectando o echando al traste estas intenciones? Hay quienes ya hablan de que él está huyendo del país cuando se quiere mezclar lo uno con lo otro y a la larga generar una cultura de miedo, de tensión, que no nos hace nada. Sí, bueno, ese es el juego que juegan los políticos que tanto daño le han hecho al país. Creo que el acuerdo comercial con Costa Rica es marginal, es una cortesía del presidente acercarse, pero es un país pequeño con quien tenemos más bien muchos productos en común. No veo mucho mercado en Costa Rica. ¿Ah? ¿Perdón? Competencias, como por ejemplo con la exportación bananera. Claro, banano, café, cacao, pesca, son productos que Costa Rica también, tilapia, son productos que Costa Rica produce, que es muy competitivo, lo hace muy bien. Entonces no es que sea un mercado muy interesante para el Ecuador, no es que un TLC con Costa Rica signifique mayores oportunidades, es un mensaje político de un presidente que viene hablando de su deseo de desarrollar en el comercio una herramienta de crecimiento económico, de prosperidad. Y bueno, es eso, no es más que eso, pero para ambos países es un acuerdo marginal, no presenta, en mi opinión, no presenta muchas oportunidades. De Costa Rica hay mucho que aprender, sí, en materia sobre todo de conservación ambiental, en materia de desarrollo educativo, hay muchas cosas que aprender, pero a nivel comercial es muy poco. En materia de desarrollo de sectores, sobre todo de tecnología, usted sabe que Costa Rica tiene una planta de procesadores de microchips de la marca Intel desde hace muchos años. Hay mucho que aprender, sin duda. Yo no, digamos, cuestiono el acercamiento a un país hermano como Costa Rica, pero el acuerdo comercial con ellos, en mi opinión, es marginal. Y en cambio el acuerdo comercial con China, que también veo al gobierno muy entusiasmado, si bien es cierto presenta oportunidades, también presenta muchos riesgos. Tiene que negociarse muy bien o puede ser contraproducente. Entonces, el presidente viaje a Costa Rica, y asumo que debe ser un viaje de un día, es un vuelo corto, y bueno, país cercano. Digamos, no es para que nadie se escandalice, se horrorice, pues que vaya y venga, no pasa nada, no creo que tenga nada que ver con ese juicio político, Walter. Más bien, si lo quieren utilizar para eso, las personas que hoy digan eso, mañana tendrán que pagar el costo de perder credibilidad por hablar cosas sin sentido. Señor Sonnenholzer, cambiando un poco de tema, ¿le merece algún comentario a usted lo que está sucediendo con el expresidente Lenín Moreno y su familia, esta reapertura de estas investigaciones dentro del caso Sinohydro, en donde pues se lo estaría involucrando, repito, a él, la esposa, algunos hijos y otros que estuvieron dentro del círculo íntimo de su gobierno? Mire, nunca se cerró esa investigación, es una investigación que tiene abierta casi 5 años, o sea que no es que se ha reaperturado, lo que ha existido es un llamamiento a juicio. Esperemos que en ese juicio se aclare lo que se tenga que aclarar y se sancione lo que se tenga que sancionar. No conozco mayores detalles, Walter, solo te corrijo, no es una investigación que nunca se haya cerrado. Sí llama la atención que algunas investigaciones se cierren en menos de un año y otras como esta duren más de 5. Pero bueno, eso ya son detalles sobre los cuales tendrán que responder los responsables. El expresidente Lenín Moreno dice que a él le llama la atención la coincidencia de que todo esto se dé en esta época. Hay muchos que incluso creen que lo que se está haciendo es crear una cortina de humo para distraer las investigaciones del caso del Gran Padrino con este caso Sinohydro. En política en nuestro país lamentablemente todo eso es posible, pero insisto, no tengo yo elementos
ciertos como para hacer esa afirmación. No niego que sea una posibilidad, sin duda lo es, pero digamos, sí, demasiada coincidencia pareciera ser sin duda. El movimiento Suma, que apoyó a su amigo Pedro Pablo Duarte en las últimas elecciones buscando la alcaldía de Guayaquil, pues si bien no alcanzó a llegar el señor Duarte a la alcaldía, pero sí ha logrado pues ganar un concejal en la ciudad y ha logrado algunas asignaciones importantes en otros lugares, al punto que ellos ya hablan de participar con fuerza política en las próximas elecciones presidenciales de aquí a 2 años. ¿Será acaso que su nombre suena ya como un virtual candidato, señor Sonnenholzer, como ya pasó en las elecciones anteriores, donde también se hablaba de que usted participaría? Sí, así me alegra que existan personas que tengan ese deseo, eso digamos a mí me honra, me parece que después de haber servido al país es un mensaje agradable de escuchar, existan personas que, como le digo, valoren ese esfuerzo que se puede hacer en su momento. Muy contento también con el resultado de Pedro Pablo, que pudo haber sido muchísimo mejor, una campaña muy austera, muy sencilla, pero de mucho esfuerzo, con las características que siempre han estado en el comportamiento de Pedro Pablo, una campaña de honestidad, de sacrificio, de esfuerzo, de capacidad de trabajo, solidaria. Claro, en medio de las dos maquinarias políticas más grandes del país, digo, la campaña lo hubiera sido mejor si no fuese porque las encuestadoras hicieron el juego de voceros de una u otra campaña y minimizaron el avance de Pedro Pablo. Entonces muchos ciudadanos creyeron que votando por él no tenían una oportunidad de llegar, cuando si lo hubiesen hecho y en vez de ponerlo en otra candidatura, hubiesen ayudado más bien a derrotar al candidato que hoy ganó. En todo caso, eso ya es anecdótico, queda atrás, pero sí, Suma tuvo una buena elección, yo lo felicito a Guillermo Celi, que es quien dirige esa agrupación política, y efectivamente tuvieron la apertura completa para que Pedro Pablo arme en Guayaquil sus listas. La verdad, hasta donde sé, porque me lo ha contado Pedro Pablo, no le exigieron nada, no le pidieron nada a cambio, sino el deseo de que se sume a un proyecto pensando en el futuro. Y en ese sentido creo que hay que seguir caminando, no solo con Suma, sino con las demás organizaciones políticas que compartan con nosotros el deseo de defender la democracia, de lograr seguridad y prosperidad para los ecuatorianos. Y en una gran alianza quizás, ojalá se consiga, se pueda presentar una alternativa en el 2025, que todavía no tiene por qué tener un nombre, porque yo siempre digo, los esfuerzos de este tipo deben de nacer y se fortalecen con el desprendimiento, pero sí tiene que tener metas claras, objetivos comunes, que nos permitan unirnos en función, insisto, de derrotar las amenazas y los problemas que hoy sufren los ecuatorianos. Leo entre líneas que usted no le evade ni le saca el cuerpo entonces a la posibilidad. No, nunca lo he hecho y lo que siempre he dicho es que uno tiene que ocupar el rol que le corresponda y tratar de servir desde el lugar en el que uno más sume. Y en ese sentido yo sigo en la misma línea. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente de la República, quien, repetimos, él se encuentra en los Estados Unidos por actividades personales, pero accedió a concedernos esta entrevista. Siempre bienvenido, señor ex vicepresidente. Muchas gracias. Gracias, Walter. Ojalá la próxima sea en persona como lo hicimos en el mes de diciembre, creo que fue. Un abrazo. Aquí lo esperaremos entonces. Muchas gracias, un abrazo a la distancia y gracias también a ustedes por la amable sintonía. Será hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de